en abril del año 1961, un astronauta ruso de nombre Yuri Gagarin hizo una misión al espacio, convirtiéndose en el primer hombre que voló por el espacio exterior, ¿no? El primer hombre en orbitar la Tierra con una nave espacial. Ahora, este hombre, estando en la órbita, dejó una frase que se hizo muy famosa. ¿Cuál fue esa frase? La frase que dejó es: estoy en el cielo y no veo a Dios aquí arriba. Eso fue lo que dijo este hombre. Ahora, cuando pasó un poco el tiempo y ya este hombre volvió a la tierra, un teólogo llamado C.S. Lewis, teólogo de esa época, en una revista les respondió diciendo: encontrar a Dios mediante la exploración del espacio es como leer o ver todas las obras de Shakespeare con la esperanza de encontrar a Shakespeare dentro de sus obras como un personaje. Pero esto solo sería posible si el mismo autor de la obra se hubiese introducido como un personaje voluntariamente. ¿Y saben qué? Esto es lo que hizo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero el Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Así que la única manera que nosotros podemos conocer realmente a Dios es a través de la persona de el Señor Jesucristo. Así que lo que decía este astronauta ruso de ¿dónde está Dios? Aquí arriba en el cielo no lo puedo ver. Estaba buscando en el lugar correcto, porque Dios se ha dado a conocer por medio de Cristo. Queridos hermanos, la única forma en la que nosotros podemos ver y conocer a Dios es por medio de Cristo. La persona de Jesucristo es la persona más importante de toda la humanidad, de toda la historia. La persona de Jesucristo, cuando pisó este mundo, cambió por completo la historia. Tanto que hoy en día la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La persona del Señor Jesucristo dividió la historia. Fue quien hace que ahora todos los años se midan en antes y después de Cristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo es la persona más influyente e impactante de todos los tiempos. No hay nadie que haya impactado tanto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El pastor Miguel Núñez, en un libro que él escribió que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, dice lo siguiente sobre el impacto de la enseñanza de Cristo. Grandes filósofos y pensadores impartieron enseñanzas en este mundo. Por ejemplo, uno de los más grandes filósofos, llamado Sócrates, enseñó aproximadamente 40 años. Platón, otro filósofo conocido en este mundo, enseñó aproximadamente 50 años. Y Aristóteles, ¿quién no ha escuchado de Aristóteles? Es un filósofo también que enseñó aproximadamente 40 años. ¿Cuánto tiempo enseñó el Señor Jesucristo? Jesús solo enseñó 3 años y medio. Jesús enseñó 3 años y medio y nadie ni antes ni después de él se logrará comparar a la influencia que ha tenido la enseñanza de Cristo. 3 años de enseñanza, pero más de 2000 años de influencia y seguimos contando. ¿Se dan cuenta el gran impacto de Cristo con tan solo 3 años de enseñanza? No hay nadie en la historia que se compare a nuestro Señor Jesucristo.
Hoy hablaremos sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos la cuarta sola de esta serie de las 5 solas, que es solo Cristo. ¿Y en qué consiste solo Cristo? Solo Cristo consiste en que la salvación es solo a través de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Así que a la luz de 2 pasajes que vamos a estar viendo, en primer lugar, 1 Timoteo 2, 5 al 6 y Hechos 4, 7 al 12, vamos a estar viendo 2 puntos en esta mañana. Punto número 1, salvos solo en la persona de Cristo. Y punto número 2, salvos solo en la obra de Cristo. Así que, hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros, pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a orar. Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos esta mañana que nos regalas el poder reunirnos en tu nombre para poder estudiar tu palabra, y te pido, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de ella. Danos entendimiento para poder recibirla, como danos obediencia para ponerla en práctica. Señor, pedimos tu guía en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, acompáñenme en sus Biblias primeramente a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien, entramos a nuestro primer punto en esta mañana: salvos solo en la persona de Cristo. El apóstol Pablo, en el contexto de este capítulo 2, exhorta a Timoteo y a los creyentes a orar. ¿Sí? Si nosotros empezamos leyendo desde el versículo 1, vamos a ver que Pablo le va a decir: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, rogativas por las personas, por las autoridades. ¿Sí? Pero en el versículo 4, Pablo va a decir cuál debe ser la razón por la que nosotros debemos orar por estas personas. Nosotros sabemos que debemos que orar por las autoridades, ¿verdad? Pero ¿por qué debemos orar por las autoridades? ¿Será porque yo tengo un partido político que debo seguir a que gane este partido político que yo sigo? No. ¿Cuál es la razón de nuestra oración? Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debemos orar por las autoridades y por las demás personas? Debemos orar por la salvación, porque ellos vengan al conocimiento de la verdad del evangelio. Así que, hermano, un paréntesis en nuestro estudio. Si usted quiere orar y está orando por las autoridades, la forma correcta de orar es orar porque ellos vengan al conocimiento de la verdad del evangelio. No porque yo quiero que sea este el presidente, no, yo quiero que sea otro, porque yo soy de la izquierda, de la derecha, del medio, no. Es porque orar por la salvación. No importa quién sea el que esté en la autoridad, no importa quién sea la otra persona, nosotros tenemos el mandato de Dios de orar por la salvación de estas personas. Entonces, es eso lo que está diciendo Pablo. Hay que orar por la salvación de esas personas para que vengan al conocimiento de la verdad del evangelio. Desde el versículo 5, Pablo ahora va a detallar en qué consiste esa salvación. Porque Pablo está diciendo, tienes que orar por la salvación de esas personas. Y ahora va a decirles, ¿y sabes en qué consiste la salvación? Versículo 5 va a ser una primera afirmación con respecto a la salvación. Porque hay un solo Dios. ¿Cuál es la razón por la que debemos orar por la salvación de las personas? Porque hay un solo Dios. Hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Y cada religión presenta su propio Dios. Pablo está diciendo, tienes que orar por la salvación de esas personas. No importa en cuál religión esté, no importa lo que crea, debes orar por su salvación. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Dios y esa persona no cree en el verdadero Dios.
Hay una de las frases que siempre dicen con respecto a la tolerancia religiosa, ¿verdad? De que no importa en lo que tú creas, sino que debe hacerlo con mucha fe. Así que respeta lo que hace el otro, hermanos. Dios aquí nos dice en su palabra, nos está diciendo, hay un solo Dios vivo y verdadero, por lo cual debemos orar por esas personas. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. ¿Y cuál es el Dios vivo y verdadero? Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra y a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es la única revelación en la cual nosotros podemos conocer verdaderamente al Dios vivo y verdadero y su salvación. Así que, primera afirmación, hay un solo Dios. Por eso debemos orar por la salvación, debemos predicar el Evangelio porque hay un solo Dios. Eso lo encontramos en pasajes como Romanos capítulo 3, versículo 30, que afirma que hay un solo Dios, un solo Dios. Y porque hay un solo Dios, va a decir Pablo en Romanos 3:30, hay una sola salvación. Hay una sola salvación. Queridos hermanos, como digo, hay muchas religiones en este mundo, pero no todas las religiones dan salvación. Es solamente por medio de la fe en creer en el único Dios vivo y verdadero. Único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia. Suena un poquito exclusivo, ¿verdad? De decir, ¿por qué afirmar que tenemos la verdad? Es que la Biblia dice que es la verdad, hermanos. Y si nosotros creemos que este libro es palabra de Dios, entonces tenemos que creer que existe solo un Dios vivo y verdadero. Y Él se presenta en su palabra. Así como cuando Moisés recibió el mensaje de la zarza ardiente, donde Dios le hablaba. Y Moisés, temeroso, dice: ¿y cómo voy a ir a comunicar este mensaje a mis hermanos en Egipto? ¿Qué les voy a decir si me preguntan quién te ha enviado? ¿Y qué le responde Dios desde la zarza? Yo soy el que soy. Eres el Dios vivo y verdadero. No existe otro Dios. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra. Pablo en Colosenses va a decir: el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, visibles e invisibles. Dios, el creador de todo lo existente, es el único Dios vivo y verdadero. Así que Pablo empieza con esta afirmación de la salvación. Hay una salvación. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Segunda afirmación que encontramos de Pablo en el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. La palabra mediador da la idea de un reconciliador. Un reconciliador. Alguien que reconcilia partes enemistadas, enojadas. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice implícitamente esta frase? ¿Por qué necesitamos un mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué necesitamos un reconciliador entre Dios y los hombres? ¿Por qué? Porque estamos enemistados con Dios. La razón por la que necesitamos un reconciliador es porque necesitamos una reconciliación con Dios. ¿Qué es estar enemistados? Es estar enojados, separados. Pablo va a decir en Romanos 5, a ver, acompáñenme en sus Biblias, Romanos capítulo 5, va a decir algo duro sobre la condición del ser humano. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios que es nuestra condición delante de Dios sin Cristo? Es que éramos enemigos de Dios.
Cuando una persona no cree en el Señor Jesucristo, no es que, yo soy indiferente, ¿no? Yo estoy en un punto neutro. No es que yo odio a Dios, pero tampoco lo quiero. Estoy en un punto neutro. No, la palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, ¿sí? O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay término medio con Dios. Eres amigo o enemigo. Y la Biblia dice que si no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. Ahora, esa es la razón, amados hermanos, por la que necesitamos un reconciliador. ¿Saben por qué? Porque somos enemigos de Dios y nosotros no podemos amistarnos con Dios por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón por la que somos enemigos de Dios? Porque somos pecadores. La única forma en la que usted y yo, las personas, pueden dejar de ser enemigos de Dios es el momento en el cual el pecado es borrado, es quitado. Así que mientras estamos en nuestro pecado, seguimos siendo enemigos de Dios, todo aquel que no está en Cristo. Así que esa es la segunda afirmación, la necesidad de un mediador. Esa es la necesidad por la que necesitamos un reconciliador, alguien que nos amiste con Dios, porque estamos enemistados con Él. Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Ahora, Pablo va a hacer una tercera afirmación donde va a presentar la identidad del reconciliador, del mediador. Versículo 5, seguimos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese reconciliador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Es interesante que Pablo presenta a la persona del Señor Jesucristo como el único reconciliador, el único que nos puede amistar con Dios. Pero Pablo lo presenta como Jesucristo, hombre. Pablo va a presentar la doble naturaleza de Cristo como la importancia de la identidad de nuestro reconciliador. La palabra Jesucristo es una unión entre la palabra Jesús, que es Salvador, el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que significa Salvador, y la palabra Cristo, que significa Mesías. Cristo, el Mesías prometido, que la palabra de Dios va a describirlo con características divinas. Así que el título Cristo nos habla de esa identidad divina de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido, pero también nos describe de que este Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, también es hombre. Por eso es Jesucristo hombre. ¿Por qué solo Jesús puede ser el único mediador entre Dios y los hombres? En primer lugar, amados hermanos, en primer lugar es porque solamente Él posee esa doble naturaleza. ¿Y por qué es necesaria la doble naturaleza del reconciliador? ¿Por qué es necesaria la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios? ¿A qué nos referimos con la doble naturaleza? La palabra de Dios nos va a decir que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros, es Dios. Pablo va a decir a los colosenses en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, que nuestro Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Si luego quieren buscar Colosenses capítulo 1, 15, 16 y 17, van a poder ver que Pablo está diciendo que el creador de todas las cosas es Él, el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vamos a Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios verdadero. Pero ahora Pablo nos va a decir que Él también es hombre. Juan capítulo 1,
versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Uno va leyendo el versículo 1 y dice: este verbo es presentado como Dios. El verbo es Dios. Esa es la definición con la que termina Pablo el versículo 1. El verbo es Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 14 va a decir quién es este verbo que es Dios. Versículo 14. Y aquel verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este verbo que se hizo carne? Nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Dios verdadero, incorporó a su naturaleza, a su persona, incorporó una naturaleza humana. Así que nosotros, cuando hablamos de la doble naturaleza de Cristo, afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Nuestro Señor Jesucristo no es Dios hombre, eso hay que aclarar. No es un Dios hombre. No es que es un hombre o es un semidios o es un Dios humanizado. No. Es un 100% verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ambas naturalezas no se mezclan, tampoco se confunden, pero sí se las puede distinguir. Hermanos, esta característica es importante para la función de Cristo como el mediador. ¿Por qué? Porque la exigencia de Dios, conforme al mediador, decía que el mediador debía ser alguien semejante a los hombres, alguien como nosotros. ¿Quién iba a ser el representante de la humanidad? Tenía que ser un ser humano. Un ser humano. Pablo, el escritor de los Hebreos, va a decir esto en el capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 desde el versículo 14 al 17. Hebreos 2, 14 al 17 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo viniese a ser nuestro sacerdote, nuestro mediador, nuestro reconciliador con Dios, debía ser alguien semejante a nosotros. Eso significa que tenía que ser un hombre, un ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo, por eso, incorporó a su persona una naturaleza humana. Nació como uno de nosotros, de una mujer, ¿no? Vivió en este mundo, fue puesto en pañales, fue creciendo, se sujetó a las limitaciones temporales a las cuales nosotros estamos sujetados, y a todas las cosas creció. Incluso la palabra de Dios dice que fue creciendo en obediencia. Amados hermanos, fue hecho semejante a nosotros para salvarnos. Pero, amados hermanos, aquí viene una característica importante, que entra la otra naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Debía ser en todo semejante a nosotros, pero debía ser sin pecado. ¿Por qué? Porque el problema por el cual nosotros estamos enemistados con Dios justamente es el pecado. Y nuestro mediador, nuestro reconciliador, nuestro representante debía ser alguien perfecto, perfecto, puro, sin mancha. Ese es el sacerdote que nos convenía, va a decir el autor a los Hebreos en el capítulo 7.
El sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres, debía ser alguien perfecto, puro, santo, sin mancha. La pregunta es, hermanos, ¿qué ser humano podría hacer eso? Nadie. ¿Quién es el único perfecto? Ni siquiera los ángeles son perfectos. ¿Quién es el único perfecto? Es solamente Dios. Entonces, por eso vemos la doble naturaleza, la importancia de la doble naturaleza. Debía ser semejante a lo que iba a salvar a nosotros. Por eso la importancia de la verdadera naturaleza humana de Cristo, pero al mismo tiempo debía ser alguien perfecto, puro, sin mancha. Y ahí la importancia de la naturaleza divina de Cristo. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Porque solamente Él posee estas dos naturalezas, solo Él. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Seguimos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Porque solo Cristo fue escogido para esta misión. Como hemos hablado muchas veces, amados hermanos, la salvación no es una improvisación de Dios, ¿verdad? Eso hemos mencionado muchas veces. No es que Dios vio a Adán y Eva pecar y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, me invento este ratito un plan de salvación. No, el plan de salvación es un plan eterno, planificado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Así que en ese plan nosotros vemos la Trinidad planificando, el Padre planificando la salvación, y es el Padre quien encomienda esta salvación al Hijo. Al Hijo. El Hijo fue el señalado, el encargado de llevar y cumplir todo el plan de salvación. Por eso cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo hablando, vamos a ver que constantemente Él va diciendo, el Padre me ha enviado. Yo estoy aquí haciendo no mi voluntad, sino que estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Dónde el Padre le comunicó eso? ¿Dónde el Padre le dijo lo que tenía que hacer? En la eternidad. Quiero que me acompañen en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Porque solo Cristo fue enviado, encomendado para esta obra. Juan capítulo 5, versículo 30 dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién le encomendó todas las obras? Todo lo que el Señor Jesucristo, ¿quién le dijo que es lo que debía hacer? El Padre. El Padre. Entonces, ¿por qué solo Cristo puede ser el único mediador entre Dios y los hombres? Porque el Padre le encomendó esta tarea exclusivamente al Hijo. No se la encomendó a nadie más. No encontramos que en el llamado a María le dice, vas a hacer también estas obras de salvación. No, le dio una obra específica a María. A Cristo le dio una obra específica. Todo el plan de redención está bajo su dominio de nuestro Señor Jesucristo. A Él le fue encomendado. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Hemos visto, porque solo Él posee la doble naturaleza necesaria. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Porque solo Cristo fue escogido para esta misión. Isaías 42:1 dice sobre el siervo de Dios, quien es Jesucristo, dice, Él es mi escogido. Él es mi escogido. Isaías capítulo 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo los tendré mi escogido.
en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién es ese siervo en quien el alma de Dios tiene contentamiento? ¿Cuáles fueron las palabras del Padre cuando el Hijo estaba siendo bautizado? Dijo por medio del Espíritu Santo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mi escogido, el Señor Jesucristo, es el siervo escogido para llevar a cabo el plan de salvación. No hay otro, no hay otro. Amados hermanos, porque es solo Cristo puede ser el único mediador entre Dios y los hombres, porque nuestro Señor Jesucristo fue encomendado para esta misión y solo Él fue investido, ungido con los oficios para llevar a cabo esta misión. Solo Cristo fue nombrado como el gran profeta prometido en el Antiguo Testamento. Solo Cristo fue nombrado como el gran sumo sacerdote de nuestras almas. Salmos 110, versículo 4 y Hebreos capítulo 7 nos dicen que nuestro Señor Jesucristo fue llamado para ser el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Solo Cristo, nadie más, no hay otro. No hay otro que haya sido llamado. Solo Cristo fue llamado para ser el rey de su pueblo. No hay nadie más, solo nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, solo Cristo, quien es verdaderamente Dios, posee tal perfección. Y solo nuestro Señor Jesucristo, quien en su encarnación incorporó sobre sí la naturaleza humana, y afirmamos que Él es verdaderamente hombre, puede ser nuestro mediador. Porque de esa manera nosotros podemos decir que Él es semejante a nosotros, pero sin pecado. Y solamente Él fue señalado, nombrado, llamado, escogido para llevar a cabo esta misión, la de la salvación, el plan de redención. Así que, hermanos, nuestro primer punto, afirmamos eso, lo que dice el apóstol Pablo. Somos salvos solo en la persona de Cristo, porque solo Él posee las características necesarias, como también solo Él posee el llamado de parte de Dios para hacer esta obra. Solo Cristo, nadie más. Entramos a nuestro segundo punto. Somos salvos en la obra de Cristo. Hemos afirmado lo que va a decir el apóstol Pablo en Hechos capítulo 4 versículo 12, que solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ahora, aunque la salvación, amados hermanos, nos es alcanzada de forma gratuita por medio de la fe en Jesucristo, el costo de la salvación fue la obra de Cristo. No es que solamente Cristo vino a mostrar su persona, sino que lo que hace efectiva la salvación, el cumplimiento de la salvación, es la obra de Cristo. Volvamos a nuestro pasaje que estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 ahora. Hemos dicho de que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual, ¿qué hizo Cristo? Nuestro mediador. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo el mediador para obtener la salvación? Versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Amados hermanos, ¿cuál es la razón por la que solo Cristo puede ser el mediador entre Dios y los hombres? Porque solo Cristo llevó a cabo la obra de salvación. Solamente Cristo se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Hermano, la razón por la que necesitamos un mediador es porque nos encontramos enemistados con Dios. Eso hemos mencionado. Por nuestro pecado. Ahora, Dios, para reconciliarnos consigo mismo, no puede hacerse de la vista gorda con el pecado, ¿verdad? No puede pasar por alto el pecado. Habíamos leído que Números nos dice de que Dios no puede dar por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque Dios es
justo. La palabra de Dios dice que por el carácter de Dios, Él demanda castigo del pecado. Es algo que Dios no puede pasar por alto. Dios con el pecado sí o sí debe y va a castigar el pecado. Dios va a derramar su ira sobre el pecado, sí o sí, porque Dios es justo. Dios es justo. Ahora, hermanos, para reconciliarnos con Dios, todo esto debía ser satisfecho. Las exigencias del carácter de Dios debían ser satisfechos. Y solamente la obra hecha por Cristo es quien satisface plenamente estas exigencias de parte de Dios. La palabra de Dios nos va a presentar de diferentes ángulos esta obra de Cristo. Nos va a presentar como una expiación, nos va a hablar como una propiciación, nos va a hablar de una justificación y nos va a hablar también de una redención. Todas estas palabritas que nosotros leemos constantemente cuando vamos viendo la Biblia son palabritas que describen de diferentes ángulos este rescate que Dios ha hecho por medio de Cristo. Esto que dice aquí el apóstol Pablo, que Cristo se dio a sí mismo, es algo que solamente nosotros podemos encontrar en la persona de Cristo. Cuando hablamos de que solo Dios puede salvarnos, estamos afirmando de que solamente Él hizo lo necesario para obtener nuestra salvación. Vamos a ver cada uno de estos ángulos de forma breve. Hemos dicho expiación, propiciación, justificación, redención. Todo esto solamente lo hizo Cristo, nadie más. ¿Por qué solo Cristo puede ser el único mediador? Porque solo Él hizo todo esto. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue puesto por expiación por nuestros pecados. Quiero que me acompañen a 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. ¿Cómo definimos la palabra expiación? Antes de leer el versículo, permítanme darles una definición de la palabra expiación. Expiar, la palabra expiar significa reparar el daño, ¿sí? Reparar un daño, corregir algo que está mal. Eso significa expiar, corregir, reparar algo dañado. Normalmente, históricamente, la expiación consiste en una sustitución a alguien que repara el daño en lugar de otro, ¿sí? Para que haya una expiación es que yo me encuentro en un problema y viene alguien que toma mi lugar y repara el daño. Corrige el problema en el que yo me encuentro. Expiar, expiación. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice 1 Pedro 2:24? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestros pecados fueron expiados porque alguien llevó la culpa de nuestros pecados sobre sí mismos. Como decíamos, amados hermanos, la santa ira de Dios demandaba que la ira de Dios iba a caer sobre el pecador a causa del pecado, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios eso de expiación, significa que alguien llevó en lugar nuestro la culpa por nuestro pecado. ¿Quién fue quien llevó la culpa por nuestro pecado? Nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:21 va a decir, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado.
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Expiar, repararle el daño, pero fue primero por sustitución, porque Cristo fue nuestro sustituto. Él llevó la culpa que nosotros merecíamos para satisfacer el daño, la ira de Dios. Expiación. Solo Cristo lo hizo. Pero también solo Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Eso dice 1 Juan capítulo 4:10, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados hermanos, ¿qué significa propiciación? Apaciguar la ira. Apaciguar la ira. Dios debe derramar su ira porque Él es santo y justo. ¿Sobre quién derramó la ira por nuestros pecados? Sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. La ira que era para nosotros la llevó Cristo y ahora Él nos ha librado de la ira de Dios. Hermano, a veces cuando hablamos de la salvación, lo tenemos como un concepto abstracto, sin forma. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿de qué nos ha salvado Dios? ¿De qué nos ha salvado Dios? Porque hablamos mucho de la salvación. Dios me ha salvado. ¿Dios de qué te ha salvado? ¿Saben? Dios nos ha salvado de su ira a causa del pecado. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y la muerte es llevar la ira de Dios eternamente. Así que, hermanos, Dios nos ha salvado de su ira que merecíamos a causa de nuestro pecado. Pero ¿cómo es que Dios nos ha salvado de su ira? Porque toda su ira cayó sobre Cristo. Y hermanos, y aquí encontramos una razón más por la que solo Cristo puede ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Saben por qué? Porque ¿quién podría soportar la ira del Todopoderoso? Solamente un Todopoderoso. Solo Dios mismo. El Todopoderoso tuvo que soportar la ira del Todopoderoso. Cristo. ¿Quién podría llevar sobre sí una eternidad de juicio e ira? Porque el castigo por el pecado es una eternidad de juicio, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Quién podría llevar sobre sí una eternidad de juicio? Solamente alguien eterno. ¿Quién? ¿Quién posee esas características? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso solo Él. Otro ángulo que nos presenta la Escritura sobre la salvación es que hemos sido justificados en Él. Y eso consiste en un aspecto legal. Es un término legal. Nosotros nos encontramos en juicio delante del juez del universo, nuestro Dios. Y para que nosotros seamos declarados justos, tenemos que ser declarados justos no por nuestros propios méritos, porque por nuestra propia justicia somos culpables. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 al 23, Romanos capítulo 5, versículo 1, va a decir que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y solo Cristo, no en otro nombre, no en otra persona, no en otra obra, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos. Así que Romanos 5:9 termina diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amados hermanos, solo Cristo, por la justicia perfecta de Cristo, somos nosotros justificados. Y eso hablamos el pasado domingo. ¿En qué consiste la justificación? La justificación consiste en que su justicia nos ha sido imputada a nosotros. ¿Qué significa la palabra imputada? Habíamos dicho que significa transferida. Es una transferencia.
Cuando decimos que la justicia perfecta de Cristo nos es imputada, estamos diciendo que su justicia perfecta nos ha sido transferida. De tal forma que Dios, cuando ve a alguien que ha depositado su fe en Cristo Jesús, es visto con la justicia perfecta de Cristo que se le ha sido transferida. Solo Cristo. Y en último lugar, otro aspecto que nos muestra la salvación es que nuestro Señor Jesucristo fue puesto como redención, el redentor de nuestros pecados. ¿En qué consiste que nuestro Señor nos ha redimido? ¿Qué significa la palabra redención? Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente con respecto a la redención. En quien, nuestro Señor Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En un primer lugar, amados hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos que la redención se refiere a la salvación como un rescate. Rescate. La salvación es un rescate. Nuestra condición de esclavos del pecado tenía como única esperanza que alguien nos redima, que alguien nos rescate de la esclavitud y condenación del pecado. Entonces, en primer lugar, la redención es un rescate, pero también la redención es una transacción o una compra. La redención es una transacción o una compra. Y hermanos, ¿qué significa que hemos sido redimidos? Significa que hemos sido comprados por Cristo. Primera Corintios capítulo 6, versos 19 al 20 va a decir que el Señor nos ha comprado por su sangre en cuerpo y alma, completamente. Todo le pertenecemos a Él. Somos suyos porque Él nos ha comprado. Y ahora primera Pedro 1, 18 al 20 va a decir que el costo por el cual nos ha comprado no es oro ni plata. Dios no nos ha comprado con oro y plata, sino que nos ha comprado con su preciosa sangre. Hermanos, la razón por la que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, es porque Dios ha designado solo a Cristo como el único nombre en quien hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona, ni hay otra obra. Hechos capítulo 4, el pasaje que estuvimos leyendo con nuestro hermano Gunnar, Hechos capítulo 4, versículos 7 al 12 dice. Hechos capítulo 4, versículos 7 al 12. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, es decir, bajo qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, solo este Jesús, no hay otro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados hermanos, no hay otra forma de salvación que no sea por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la hay. No importa si tú dices, pero yo soy religioso, siempre he creído en esto, en lo otro. O no importa que tú creas ser alguien bueno. En realidad eres pecador y nadie puede obtener justificación por sí mismo delante de Dios.
sino a través de Cristo. Solo Él. Para terminar, hermanos, permítanme leerles una frase del libro de Miguel Núñez que les mencionaba al principio. Dice: Mahoma dijo una vez: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Pero Cristo decía: el que cree en mí tiene vida eterna. Buda, el que inició el budismo, dijo: soy alguien en búsqueda de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Confucio dijo: yo nunca dije que era santo. Pero Jesús dijo: ¿quién de vosotros puede probarme pecado alguno? ¿Quiénes eran estas personas? Confucio, uno de los más grandes filósofos y pensadores chinos. Este hombre inició una religión conocida como el confucianismo. Este hombre murió divorciado. Mahoma, el fundador del Islam, tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solamente le permitía 4. Buda abandonó a su familia, esposa e hijo para ir y predicar sobre cómo vivir una vida lejos del egoísmo, cuando él abandonó a su familia de la forma más egoísta. Amados hermanos, la lista sobre líderes religiosos, la lista sobre personas que han impactado a las personas, pero que sus vidas contradicen todo lo que enseñaron, podría ser larguísima. Y al final llegaríamos a la misma conclusión, que no hay nadie como Jesús. Él es el único, y solo en Él hay salvación.